Las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de sus ángeles, se sentará en su trono, todas las naciones se reunirán. Él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras, y ubicará las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Dirá el Rey a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino de Dios que está preparado desde el comienzo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve fuera de la patria y me alocaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. La caridad sintetiza perfectamente la ley de Dios, la vida cristiana, la santidad y la perfección. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 7 de marzo, año 2022. La caridad es el tema central para pensar en este día. ¿Cómo va la caridad en la vida de cada uno de nosotros? Las almas que buscan la verdadera fuente de la felicidad en Cristo saben que la caridad es la base y es el fundamento para la vida cristiana. La presentación del juicio final, según la Santa Biblia, tiene un hilo conductor que se llama la caridad, que se llama el amor. Es el cumplimiento del mandato de Dios: amar a Dios, amar a los demás, amarse a sí mismo. Y eso es perfectamente lo que distingue a una persona en su vida cristiana y en su vida de fe. Los mandamientos de la ley de Dios, en ellos se condensan la ley y los profetas, y allí se reúne todo el mensaje de Dios para con la obra de la creación, y de allí también salen las bases que propone el mismo Dios para ganar la vida eterna, para vivir correctamente en este mundo, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, así que si al Hijo de Dios se le ocurre dar las últimas instrucciones a sus discípulos, según el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, nos da esa gran enseñanza: cómo ganar la vida eterna, cómo organizar perfectamente una vida aquí en esta tierra, practicando la caridad, la misericordia y la justicia con las demás personas. ¿Cómo hacerlo? El tema fundamental se llama la caridad, se llaman las obras de misericordia, se llaman las situaciones concretas de la vida, de darle la mano a los demás. Y si uno quisiera, así como un manual escrito y práctico para no equivocarse y saber estrictamente sobre el juicio final, sobre la vida eterna, sobre cómo Dios va a calificar a cada persona, entonces sería suficiente con leer el capítulo 19 del libro del Levítico en la Santa Biblia. Si se lee ese capítulo 19 del libro del Levítico, se va a encontrar cuál es la petición de Dios, cómo se gana la bondad de Dios y cómo se gana la eternidad, cómo se gana en el juicio final y qué es lo que quiere Dios de cada persona. Basta leerlo y con la lectura es suficiente cuando el Señor le dice a Moisés: coméntale a todos los israelitas y diles: serán santos porque Dios es santo. Entonces el principio es ese: buscar la santidad de vida en un modelo que se llama Dios. Él es santo, Él es perfecto, luego Él es el modelo indicado. El segundo paso es tener actitudes de santo, tener virtudes de una persona santa, tener virtudes de una persona caritativa, misericordiosa con los demás. Entonces aparecen las virtudes: no robarán,
no defraudarán, no jurarán en falso, no explotarán a las demás personas, no se quedarán con el jornal del obrero, no maldecirán al que es sordo, respetarán a Dios. No darán sentencias injustas, juzgarán con justicia, no andarán llevándole chismes a los demás, ni causarás con una declaración falsa la muerte de otra persona. No odiarás con el corazón y no te vengarás y no guardarás rencor de las demás personas. Así dice ese capítulo 19 del libro del Levítico para darnos una excelente enseñanza acerca de la caridad, de esa tercera virtud cristiana en el mundo católico, la fe, la esperanza y la caridad, diría San Pablo, y de las tres tenemos la caridad. La clave del Evangelio está precisamente en la caridad, en la misericordia. San Pedro habla con Jesús de Nazaret y le dice como que tenga caridad de mí, aleja de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le responde, no temas, y le mostró confianza y le encomendó la misión, le dio esa responsabilidad. Jesús, en lugar de juzgar a un apóstol porque no está dando el nivel que tiene que dar un apóstol, lo que hace el maestro es tener caridad con esa persona, y de ahí en adelante comienza a expandirse esa caridad a lo largo del camino de la predicación del maestro de Nazaret, hasta el punto de llegar a ser discípulos a aquellas personas que estaban faltando a la caridad o a la justicia con la comunidad. Por ejemplo, la Biblia habla del caso de Leví, habla de ese caso, habla el caso de la pecadora arrepentida, habla el caso también de Zaqueo, baja de ahí. Es decir, a los pecadores los llama a la conversión, perdona los pecados, los hace crecer mientras el seguimiento practica la caridad. El maestro tiene gestos de perdón y gestos de caridad para con las personas. Ahora, la caridad no se detiene. El maestro la continúa. Puede ser que alguna persona diga, yo ya no practico más la caridad, me critican, me persiguen, me dicen cantidad de cosas. No, lea la Sagrada Escritura. El maestro no se detuvo a pesar de la crítica y siguió adelante. Es decir, comía con pecadores y aceptó ir a él, más lo hacía. En los momentos más difíciles, de donde decía, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Ahí tienen a un comilón y a un borracho amigo de publicanos. No, al contrario, él siempre proclamó, no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores, no necesitan de médico los que están sanos. Entonces, el Evangelio de Jesús es un Evangelio de la caridad. Y así lo predicó el Papa emérito Benedicto XVI, lo predicó como un evangelio de la caridad siendo romano pontífice. Y en el año 2009 propone una carta encíclica que es la quinta del pontificado de ese Papa, y la carta se llama Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. ¿Cómo se mueve ese tema de la caridad en la verdad de la que Jesucristo se hizo testigo? Dice el Papa emérito, con su muerte y con su resurrección, y le enseñó a cada persona y a la humanidad el amor y la caridad en la fuerza extraordinaria, decía el Papa, es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia, y todas las responsabilidades y compromisos con el mundo se provienen de la caridad, según enseña Jesús, es la síntesis de toda la ley. Si alguien quiere hablar de ley de Dios, si alguien quiere decir que es un excelente cumplidor de la ley de Dios, entonces que no termine siendo fariseo, que practique la caridad. El peligro de ponerle el acento más a la ley es el peligro de caer en la trampa, de quedar allí como en la escena del fariseo según la Escritura. Dice el Papa emérito, no, Jesucristo enseñó la síntesis de toda la ley, está en la caridad.
en el amor, en la paciencia, en el respeto para con el otro, en la buena relación con los demás. Caritas in veritatis, la caritas in veritatis, la caridad en la verdad. ¿Cómo no aprovechar este tema del día de hoy, donde llegamos a la conclusión de que la caridad es el tema esencial que sintetiza perfectamente la ley de Dios y le permite a una persona saber con mucha seguridad cómo va su vida de fe hacia la eternidad? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.